La construcción no es un juego. Es fundamental para la seguridad de tu familia y para la economía del país. Por eso, cuando construyas, compra formal, construye legal. No caigas en la trampa. La DIAN, la Fiscalía General de la Nación y la Superintendencia de Transportes te pueden investigar y sancionar por no hacer las cosas correctamente, con sanciones económicas e incluso cárcel. Sigue estas recomendaciones al adquirir el concreto y los agregados pétreos. Exige y verifica que toda compra tenga factura. Comprueba que la factura sea legal y contenga la numeración aprobada por la DIAN. Revisa que el concepto de compra de concreto o agregados pétreos figure en la factura con las cantidades reales, al igual que la fecha de la adquisición. Conoce a tu proveedor, no solo por el nombre, sino por la razón social que utiliza. Si la cambia, pídele que te explique por qué lo hace. Verifica que el insumo que adquieres tiene un precio acorde con el mercado y que estás pagando el IVA correspondiente del 19%. Desconfía de precios demasiado bajos en comparación con otros proveedores. Lo barato sale caro. No caigas en la trampa. Compra formal, construye legal. Muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a la Serie Internacional de Diseño y Construcción Sísmica, un evento organizado por la Federación Iberoamericana del Hormigón Premezclado FIP en conjunto con la Cámara Colombiana del Cemento y el Concreto PROCEMCO y la Asociación de Productores de Cemento ASOCEM de Perú. Estamos desarrollando el módulo 2, Estructuras Básicas de Concreto Reforzado, Conceptos de Construcción, y hoy tenemos la cuarta conferencia. Hablaremos de cimentaciones superficiales, zapatas, ciclópeos, vigas de amarre, placas. PROCEMCO, antes Asocreto, es ahora la Cámara Colombiana del Cemento y el Concreto y reúne a las empresas productoras de cemento y concreto prefabricados en Colombia. Desde hace más de 35 años ofrece al sector de la construcción eventos de enseñanza como el que tenemos hoy. Hacen parte de PROCEMCO Argos, Cementos Tequendama, Cemex Colombia, Concremóvil, Concretera Tremix, Empresa Colombiana de Cementos Alión, Holcim Colombia, Hormigón Andino, Hormigón Urbano, Manufacturas de Cemento Titán, Polimix Concretos Colombia, Preanza y Ultracem. Por su parte, ASOCEM, nuestro aliado para programar esta serie, es la Asociación de Productores de Cementos de Perú. Fue fundada en 1982 y está próxima a cumplir 40 años de existencia apoyando el desarrollo del Perú. Hacen parte de ASOCEM Cementos Pacasmayo, UNACEM y Cementos Yura. La Serie Internacional de Diseño y Construcción Sísmica está conformada por 17 conferencias que se realizan en 4 módulos. Ya terminamos el primero de ellos y estamos desarrollando en este momento el módulo 2, Estructuras Básicas de Concreto Reforzado, Conceptos de Construcción, especialmente dirigida a los maestros y personal de obra y como parte del programa del Club Maestros del Concreto. Este módulo 2 lo conforman 5 conferencias que presentamos los sábados a las 3 de la tarde, hora Colombia, Perú, como hoy. Quienes se conecten en vivo al menos a 4 de las 5 conferencias de este módulo recibirán su constancia de asistencia en el correo electrónico. Si se conectaron por Zoom, el registro es automático y no deben llenar nada. Quienes están por YouTube deben dejar sus datos en la plantilla que está ubicada en el chat para que la asistencia cuente para la constancia. Noticreto es la revista técnica del concreto para el sector de la construcción y circula cada 2 meses en Colombia y Perú. Noticreto Colombia tiene una promoción especial. Si te suscribes por 2 años a la edición impresa, recibes de regalo el libro El concreto y los terremotos. El link para hacer uso de la promoción lo estamos publicando en el chat. Y en Perú, la oferta de Noticreto también es muy especial. Para los asistentes a esta serie, el 50% de descuento en la suscripción, que para este país es virtual. Los interesados en Perú deben escribir al correo electrónico k.loaiza@asocem.org.pe. Vamos a dejarlo en el chat para quienes quieran acceder a esta promoción. El Centro de Ensayo de Materiales CEM de PROCEMCO es un laboratorio que presta sus servicios al sector de la construcción en Colombia. Cuenta con 34 ensayos acreditados y además realizan programas de capacitación de personal de obra en procedimientos y ensayos de calidad.
Si necesitan de sus servicios, pueden comunicarse con los teléfonos que se encuentran en pantalla o ingresar a través de la página web www.procem.co. Voy a contarles un poquito del Club Maestros del Concreto. Este es un espacio creado para llevar conocimientos prácticos al personal que se encuentra en obra, maestros, oficiales, ayudantes, técnicos, tecnólogos, residentes, directores. ¿Quieres hacer parte del Club Maestros del Concreto? Pueden inscribirse llenando el formulario que está en el chat. El único requisito es estar interesado en aprender de concreto y comprometido en el trabajo. Bueno, ya vamos a iniciar la conferencia. Si tienes preguntas, escríbelas en el chat si estás en YouTube. Pero si estás en Zoom, usa la herramienta marcada preguntas y respuestas. Al final, en la medida de lo posible, nuestro conferencista le dará respuesta. A continuación, vamos a tener la conferencia Cimentaciones superficiales, zapatas, ciclópeos, vigas de amarre, placas, con el ingeniero Cristian Manuel Ureta Salas, de Concreto Supermix de Perú. Es la cuarta del módulo 2, Estructuras básicas de concreto reforzado, conceptos de construcción de la Serie Internacional de Diseño y Construcción Sísmica. Las cimentaciones de concreto son el medio para que las cargas de las columnas, placas o muros se transmitan al suelo de manera segura y estable, con asentamientos aceptables y no diferenciales. La cimentación es un elemento estructural fundamental en cada edificación y debe ser elaborado bajo especificaciones y normas que garanticen su función de sostenimiento. Existen distintos tipos de cimentación y definir cuál se va a usar depende de varios factores que deben considerarse para brindar estabilidad al proyecto que se va a construir. Para tratar este tema, hemos invitado al ingeniero Cristian Ureta, a quien les voy a presentar. Cristian es ingeniero civil, colegiado, MBA, con más de 10 años de experiencia laboral en el área comercial de operaciones y de gestión de proyectos en el rubro de la construcción y minería. Está vinculado a Concreto Supermix, donde su labor está orientada a la gestión comercial que permita la mejora continua y facilite la consecución de las metas estratégicas de cada proyecto y de la compañía. Cristian, bienvenido. Gracias por aceptar esta invitación. Muy buenas tardes, Claudia. Muy buenas tardes, Pilar. Gracias por la invitación y gracias a todos los participantes. Bueno, Cristian, tú nos estás acompañando. ¿Estás en Lima? Desde Arequipa. Desde Arequipa, la Ciudad Blanca. Así es. Bueno, pues qué bueno que estés acompañándonos desde allá. Cristian, puedes empezar a compartir tu presentación para darte el aval de que está funcionando bien y puedas empezar la conferencia. ¿Me confirmas, por favor, Claudia? Ok, la estamos viendo muy bien, Cristian, entonces quedas con el auditorio. Gracias, muy amable. Buenas tardes con todos, gracias por su tiempo. Siempre los días sábados, 3 de la tarde, son días un poco complicados, pero agradezco su participación. Bueno, el día de hoy vamos a tocar un tema relacionado a las cimentaciones superficiales para las estructuras. Y esto va de la mano con cualquier tipo de estructura, sea de gran envergadura, mediana o sea hasta una casa, ¿no? Hay que tener en consideración que las cimentaciones de una vivienda es la parte principal e inicial del sostenimiento de la misma, ¿no? Entonces hay que definir muy bien y tener claro el concepto de qué es una cimentación y para qué está hecha y cuál es su función. Entendemos que una cimentación es una parte de la estructura la cual tiene la labor de soportar los elementos que conforman la edificación, y esta está ubicada sobre el terreno natural que vamos a trabajar. Generalmente, estos elementos vienen enterrados en el terreno, valga la redundancia, o también pueden ser elevados, pero ellos cumplen la función de transmitir el peso del elemento y todas las cargas que soporta hacia el terreno natural. Esta presión transmitida tiene que ser menor a la presión que debe admitir el suelo, puesto que si no, se va a generar que
el edificio está ejerciendo mayor presión que el terreno podría soportar, y ahí puede generarse un problema. Para esto debemos de tener claridad de qué es lo primero que tenemos que hacer. Muchas veces, anteriormente, ya no tanto, pero no se contaba con estudio de mecánica de suelos de los terrenos, lo cual afectaba considerablemente, lo cual generaba supuestos para poder hacer los diseños que vamos a conversar. Entonces, pero ya el tiempo ha ido cambiando, nos estamos alineando en la normativa en casi todos los países latinoamericanos. Unos nos llevan la delantera con otros que otros, pero ya hay un concepto más claro de una edificación. Y esto va de la mano porque nosotros actualmente vivimos en una zona sísmica, ¿no? El Perú es una zona sísmica, parte de Colombia y Chile también, entonces estamos muy cerca a zonas que han tenido históricamente movimientos significativos. Entonces, la importancia de una cimentación es justamente poder trabajar y actuar de la mejor manera para que el elemento que estemos fabricando tenga la duración y la durabilidad que tanto el cliente como el estructural han trabajado. Esto claramente no lo puede hacer cualquiera, tiene que ser un profesional experimentado y con conceptos y criterios muy alineados a la normativa propia de cada país e internacional, para que esto se dé de la mejor manera. Bueno, el fin de una cimentación es resistir las cargas, ¿no? Es resistir las cargas frente a cualquier acción horizontal que pueda generarse. No necesariamente un sismo, sino también puede generarse vientos, no en esta zona del continente, pero sí hay informes de proyectos que no consideraron la carga de viento en su diseño y se generó un problema. Lo que nos pasa mucho y muy a menudo en gran parte de los países latinoamericanos es de que creemos y consideramos que un diseño que se hace en una ciudad como una capital puede aplicar a todo el país. Y eso no es cierto. Por poner un ejemplo en el tema de Perú, para los que nos estén acompañando de la zona, las condiciones climatológicas de Lima son muy distintas a las que están en la sierra peruana. Cusco, para ser una ciudad que todos conozcamos. Cusco tiene particularidades que Lima no las tiene. El tema de lluvias, algunos granizos, que generan unas cargas adicionales a lo usual. Si es que no está un diseño adaptado a la ubicación geográfica que se va a trabajar, esto va a generar sobrecargas y sobreesfuerzos que probablemente los diseños de las cimentaciones no estén adecuados a eso, y se podría generar un problema. Entonces, esa es la definición y el concepto base que tenemos que tener, y el fin del por qué se tiene que trabajar de una manera adecuada, no solo constructivamente, sino desde la concepción. Entonces, pero esto igual puede traer problemas que, a pesar de que intentamos mitigar, en la mayoría de los casos, algunas veces pueden generarse algún inconveniente. Por ejemplo, que las excavaciones, ya pero yendo un poco al proceso constructivo, ¿no? Que las estabilizaciones de la excavación no sea la adecuada, puede generarse algún tipo de derrumbe que puede afectar el proceso constructivo de la cimentación como tal. Un ejemplo es acá en Arequipa, hace casi ya 15 años estaba construyendo un parqueo municipal. En este parqueo municipal tenía 4 o 5 sótanos en el centro histórico de Arequipa. Entonces, cuando se empezó a hacer la excavación del parqueo, se tomaron algunas previsiones
pero habían previsiones, habían cosas muy particulares que no se pudieron evaluar adecuadamente, o uno no se dio cuenta, o se dio cuenta, pero no tuvo la sensibilidad para tomar una acción. Y como esta es una parte histórica de la ciudad, los servicios de saneamiento son muy antiguos. Entonces había mucha, el agua que pasaba por las tuberías tanto de agua potable como de los desagües, generaban filtraciones. Estas filtraciones llegaron a unas áreas que generaron unos bolsones, no se evaluó y no se tuvo la consideración por motivos externos, y se generó un desplazamiento. Entonces, la estabilidad de esa excavación no se evaluó adecuadamente. Al generarse este desplazamiento hubo un incidente, un problema, y hubieron pérdidas humanas. Entonces, es muy importante tener el contexto de todo, no solo la parte técnica y la parte del diseño, sino que cómo lo vamos a trabajar en campo, porque una cosa puede ser lo que dice el diseño estructural como tal, pero en campo nos podemos encontrar con muchas variables que nos hacen generar y evaluar y tener un juicio muy atinado y una coordinación en obra con el equipo para que sea evaluado y tratado de la mejor manera para evitar cualquier tipo de accidente, cualquier tipo de impasse que se pueda dar. Entonces, bueno, esto es una parte, ¿no? La parte de la estabilidad de las excavaciones, pero también tenemos temas propios del terreno, que pueden ser ataques químicos que vayan al concreto que vamos a colocar en esta cimentación. Dependiendo del clima se pueden generar heladas que pueden generar un problema al momento del fraguado, o pueden haber arenas expansivas en la zona que no fueron evaluadas en su totalidad, y se puede generar problemas. Entonces siempre hay problemas que se van a ir dando, y ninguna obra es ajena a algún tema de inconveniente constructivo, pero ahí está el sentido común y la coordinación de todo el equipo de trabajo para poder solucionar estos temas, ¿no? Bueno, esto es un poco lo que podría suceder y los problemas que podrían tenerse al momento de la construcción de los cimientos, que es como mencioné anteriormente, es la parte más importante de la estructura, porque es la que la soporta como tal, ¿no? Bueno, un poco continuando con el tema de fondo, es que debemos de hacer una clasificación de las cimentaciones. ¿Cuáles son las cimentaciones más comunes y las cimentaciones que podríamos encontrarnos en las distintas obras que vamos a ejecutar o que estamos ejecutando? Hay cimentaciones, las cimentaciones se dividen en tres, se clasifican en tres grandes grupos. La primera es las cimentaciones superficiales, que son las más usuales que tenemos y que hemos visto. Son cimentaciones que tienen una profundidad de excavación de no más de 3 metros, 3 metros y medio. Si es que no se tiene esa altura, que es este D que se enmarca en la lámina, hay que ver la esbeltez del elemento, es decir, si es que la altura del elemento desde la parte inferior hasta el terreno y la parte B, que es la dimensión menor en planta del elemento, la división de estos dos es menor que 4. Entonces, si es que es menor que 4 en su esbeltez, también entra en este rubro de cimentaciones superficiales. La segunda clasificación son las cimentaciones semiprofundas, que no llegan a ser pilotes, pero son más grandes que las cimentaciones
superficiales y que tienen un contexto y una ubicación un poco mayor, obras de un poco más envergadura, ¿no? Estas tienen alturas aproximadas entre 3 metros y 6 metros de profundidad y tienen una esbeltez entre 4 y 8, más o menos. Es decir, la relación entre la altura entre la base del cimiento y la parte superior del terreno y el lado y la dimensión menor del elemento estructural como tal. Y no tan usual cada vez más por temas que estamos construyendo a más altura últimamente en el continente para ganar área y el tema del costo de los terrenos es más, cada día está incrementándose. Ya es una cimentación profunda que son básicamente pilotes que tienen profundidades de excavación de 6 metros a más. Actualmente en el Perú se está haciendo una vía muy importante en Cusco y tienen cimentaciones profundas de más de 40 metros de profundidad, que conlleva tener una capacidad de concreto por elemento de más de 40 cubos, ¿no? Entonces, son elementos particulares, no se hacen todos los días, claramente, porque soportan superestructuras, pero hay que tenerlas en consideración y hay que saber a qué se deben o cómo tratarlas, ¿no? Para ir un poco avanzando y evaluando lo que nos concierne, ¿cuáles son las cimentaciones superficiales? Las cimentaciones superficiales son las zapatas comunes que venimos trabajando en el día a día de las obras, edificaciones de 20, 30 pisos, o viviendas unimultifamiliares, dependiendo. Y estas son zapatas que no están a profundidades de más de 3 metros, pero son zapatas que cargan, que tienen una sección transversal más grande, mayor con respecto a la altura que se genera entre la parte inferior y la parte del terreno como tal. Y bueno, como les dije, no tienen mayor altura de 4 metros más o menos, ¿no? Entonces, estas cimentaciones lo que genera es que la estructura, que se transmita la carga de la estructura hacia el terreno natural de una manera homogénea, ¿no? Esta reacción de fuerza no tiene un patrón determinado de distribución, porque no tiene una carga muy fuerte, ¿no? Entonces, se realiza en la interfase entre el suelo y la sección transversal propiamente del elemento. En consecuencia, el comportamiento de esta estructura, de esta cimentación, que son cimentaciones las más básicas, tiene una característica de carga de solo elementos como vigas o como placas o como columnas, ¿no? La cimentación, esta superficial, genera zapatas, son por ejemplo las zapatas, y las zapatas pueden ser zapatas centradas, es decir, que el elemento vertical está en la parte central del elemento de la zapata como tal. Pueden ser medianeras, que son las que se usan en las partes laterales del terreno, y pueden ser en las esquinas, que son, bueno, para los ángulos en 90 grados del terreno como tal, ¿no? Entonces, eso es un poco este tipo de elementos, y se utilizan usualmente, ahí me corrijo, hasta edificios de 7 a 10 pisos más o menos, ¿no? Que es lo usual. Ya si es que el elemento es de mayor envergadura, bueno, tenemos que utilizar una cimentación
una cimentación semiprofunda. Pero estas cimentaciones profundas, superficiales, aparte de estos tipos de zapatas que les mencioné, también hay las vigas de cimentación, también hay zapatas combinadas, también hay zapatas corridas y también hay losas de cimentación. Las zapatas combinadas, bueno, es donde hay dos o más elementos verticales. Las losas son elementos completamente completos en el terreno y las vigas son los conectores que unen estas zapatas o bien aisladas o bien combinadas, ¿no? Para darle una uniformidad. Eso lo vamos a comentar en breve. Bueno, las zapatas, las cimentaciones semiprofundas son cimentaciones ya que no llegan a ser de profundidades como una cimentación profunda como tal, no llega a tener pilotes ni elementos similares, pero sí son elementos de mayor tamaño que una superficial. Edificios de 10, 15, 20 pisos que pueden soportar que deben de ser soportados en estas cimentaciones semiprofundas. Por lo que en ocasiones no llegan a ser profundas, pero sí tienen un tamaño considerable y tienen una excavación considerable, ¿no? Porque desde la base del elemento hasta la superficie podemos estar hasta los 8 metros de profundidad, más o menos. Y también se trabajan en obras puntuales, como por ejemplo cuando se tiene que hacer algunos desvíos de algún río para poder hacer una obra puntual, como un puente o un pase, lo que fuera, se utilizan en esas zonas para evitar socavación y evitar algunos temas propios de un elemento que está dentro del agua y que puede generarse algún inconveniente, ¿no? No es bueno tener una cimentación expuesta porque en una avenida puede generarse un problema, se puede socavar, puede debilitar la estructura como tal, ¿no? Entonces, un poco eso es el contexto de cuál es una cimentación semiprofunda. Y para finalizar, tenemos las excavaciones profundas. Estas excavaciones son ya de mayor envergadura, para obras de mayor envergadura, como intercambios viales o viviendas ya de mayor, o edificios de mayor tamaño. Lo que se genera en estas cimentaciones profundas, y cuál es el fundamento, es de que el esfuerzo cortante entre el terreno y la cimentación para soportar esta carga entre la cimentación y el terreno hay una fuerza ahí que genera que este elemento sea mayor, ¿no? Deben ubicarse a más profundidad para poder distribuir sobre una área mayor ese esfuerzo, para que la carga que se tiene no genere que la capacidad máxima que pueda tener el terreno se vea afectada. Entonces, ¿cuáles son lo usual en estas cimentaciones profundas? Bueno, son los pilotes, ¿no? Los pilotes que tienen como ejemplo en esta imagen, lo primero es la perforación del elemento, el enchaquetado del elemento con la parte de fierro, si es que fuese necesario, el vaciado del concreto para darle el relleno, y este tiene que ser un concreto particular, no es un concreto, no es un concreto usual que se puede hacer en obra, y bueno, ya el elemento queda listo para poder sobre esto seguir con la construcción de lo que vamos a generar. Bueno, esto es un poco el concepto base de esta clasificación de estas tres tipos de cimentación. Lo que nosotros vamos a ver básicamente son las superficiales, pero antes quisiera que tengamos un concepto más de la cimentación. Bueno, las cimentaciones en realidad se diseñan para no alterar los estados límites últimos
o de servicio que se tienen. Los primeros, que son los estados límite último, lo que genera o lo que conlleva es a un tema ya muy particular y muy peligroso del elemento, que es decir, que se pone en riesgo la estabilidad global de la estructura, se puede generar un hundimiento porque hubo un mal análisis, se puede generar desprendimientos o deslizamientos, o se puede generar la rotura del elemento estructural. Entonces, hay que tener muy en cuenta esto al momento del diseño. Y los segundos, que son los estados límites de servicio, son los que limitan la capacidad funcional. Esto ya es un tema más estético, genera, digamos, mayor movimiento en un sismo que el que debería de generarse. No es algo estructural 100%, pero sí el servicio del elemento que estamos trabajando te da una sensación diferente, ¿no? Adicionalmente, bueno, hay que tener en cuenta la capacidad portante a la máxima presión que se transmite una cimentación, ¿no? Sin que esto alcance su estado último. Entonces, es importante el estudio de mecánica de suelos para saber hasta dónde podemos llegar y qué podemos hacer técnicamente e ingenierilmente para mejorar esto. Y bueno, mientras que la presión admisible no se alcance en ningún estado, ya sea el último del servicio, con un margen de seguridad, no hay problema, ¿no? Entonces no podemos llegar ahí. Algo que se sabe, y que lo hemos visto y a dónde vamos y qué puede conllevar es a un ladeo, por decirlo, ¿no? Por ejemplo, el ejemplo más usual que podemos tener es la Torre Pisa, pero no es el más crítico en el mundo. El más crítico es una capilla que está en Alemania, que es la capilla Sargensum. Esta tiene una inclinación de 5.7 grados, 1.5 grados por encima de la Torre Pisa. Es decir, no es tan popular y tan turística como la Torre Pisa, pero tiene una inclinación mayor. Pero, ¿por qué se da, no? O sea, la Torre Pisa, por ejemplo, o esta capilla, ¿por qué se genera este problema? Se comienza a inclinar estos elementos, o se comenzaron a inclinar, poco tiempo después de que se construyeron. ¿Y por qué se da? Porque el terreno sobre el que se estaba construyendo era fue un terreno que se asentó y que era poco estable. Entonces, lo que generó es de que el elemento se ladee por un lado de la cimentación, pero el otro lado de la cimentación se mantuvo en su lugar. Entonces, generó un giro leve, 3 o 5 grados como este caso, y por eso se da esta peculiaridad, ¿no? Usualmente es porque el terreno natural son arcillas o son arenas, y eso genera esta inestabilidad. Si fuese un terreno rocoso, las condiciones serían completamente diferentes. Y al momento de un movimiento sísmico no se generaría un asentamiento por el peso, porque es una roca, entonces el peso cae sobre la roca, pero cuando es una arena, el peso va asentando y se genera este tipo de inconvenientes, ¿no? Y eso se da porque la cimentación con la que se trabajó no está de acuerdo o no está de la mano con el elemento que se está produciendo. Por ejemplo, el caso de la Torre Pisa, su profundidad, tiene 3 metros de profundidad la cimentación, es decir, que podríamos decir que es una cimentación superficial. Y el elemento estructural tiene 55 metros de altura. Entonces, la Torre Pisa se inclina primero, se logra inclinar porque su cimiento no es el adecuado.
Para esos 55 metros debió de ejecutarse una cimentación probablemente semiprofunda, o ya siendo un poco más cauto y evaluando el terreno y otros factores como la capacidad del terreno, probablemente se debieron de hacer unos pilotes para que no se generen este tipo de problemas, ¿no? Eh, bueno, eh, las cimentaciones superficiales, ya entramos un poco más a fondo de esto, son las que se apoyan en las capacidades, en las capas superficiales del suelo, como lo hemos venido conversando, y soportan la carga a través de su base, que es mucho mayor a la altura a la profundidad en la que se ha excavado. Entonces, tenemos zapatas aisladas, combinadas, tenemos vigas de cimentación, tenemos zapatas continuas y tenemos losas de cimentación, que son los elementos más usuales, eh, más usuales para este tipo de cimentación. ¿Por qué? Porque tienen un menor costo. Hay un costo-beneficio en su producción, el costo es menor, el beneficio es de que soporta bien la carga y no tienes que entrar a hacer una excavación más profunda o un pilotaje que tiene un costo considerablemente mayor. Y soporta bien la carga del elemento que vamos a hacer. Al excavar menos profundidad, tenemos una mayor facilidad en la construcción. El proceso constructivo se hace mucho más rápido. Si es que el terreno es un terreno adecuado, te evitas el encofrado lateral, la distribución de la estructura se hace de una manera más homogénea, pero siempre teniendo en cuenta que no debemos de sobrepasar la capacidad portante del terreno. Entonces, eso es, entre mayor sea la capacidad, se acerca una roca, entonces hay mayor tranquilidad para construir lo que estamos buscando, ¿no? Entonces, ¿cuáles son? Bueno, hay una más que la estoy considerando acá, pero es ya para temas mucho menores, son cimientos ciclopios, y se dan para los herramientos, básicamente, ¿no? Porque un cimiento ciclopio es un porcentaje de concreto, es un concreto pobre, es un concreto que tiene piedra de gran tamaño, y sobre eso va un sobrecimiento y sobre eso van los muros de mampostería o bloques de concreto, dependiendo. Pero no cargan más que su propio peso. Es decir, estos elementos no están conectados con la superestructura, porque si estuviesen conectados con la superestructura, el tamaño de las columnas y de las vigas que van a soportar un edificio de 10 pisos va a ser mayor al de un muro de un piso. Entonces ahí se va a generar un corte, se va a generar un problema. Entonces, lo ideal y lo que se hace en diseño estructural es de que estos elementos se mantienen aislados. No son estructurales, como lo digo, pero sí se utilizan en el proceso constructivo. Ahora sí, las primeras zapatas que vamos a analizar son las zapatas aisladas. Las zapatas aisladas son elementos estructurales que tienen un elemento único como tal dentro del soporte de la zapata. Entendemos que la zapata es el elemento estructural que su función es servir de cimentación de un pilar, o de un muro, o de un componente superficial, o de un elemento que va a soportar una estructura metálica o lo que fuera. Entonces, en ese sentido, el cimiento y la zapata transmite al terreno los esfuerzos que van a estar sometidos. Por ejemplo, esta columna tiene en la parte superior, va a tener una viga, esa viga va a soportar
muros de cerramiento. Entonces todas esas cargas que se van juntando y que llegan a esta columna se aíslan en un solo elemento, se juntan en un solo elemento, y la zapata que está diseñada para este elemento en particular es la que hace la entrega de la energía hacia el terreno natural. Entonces, procesos constructivos que debemos de tener en consideración acá, y lo vamos a ir viendo conforme vayan avanzando las diapositivas, es de que las zapatas y cualquier elemento no puede tener un contacto directo con el terreno natural, ¿no? Siempre tiene que haber un solado de por medio, con la finalidad de poder separar el terreno natural con su propia humedad y con lo que pueda tener en el interín, del elemento estructural, que ya es un concreto estructural de 210 o 280 kilogramos por centímetro cuadrado, como esté diseñado. El fierro tiene que estar aislado, no puede tener contacto con el solado, porque justamente si hay un tema de agua o de una filtración o lo que fuera, al contacto con el acero va a generar una corrosión y puede generar un problema dentro del elemento. Y el fierro corroído se transporta rápidamente con el oxígeno que se pueda tener en la zona hacia el elemento vertical, y ahí se puede generar un problema, ¿no? Entonces, para hacer estos tipos de vaciados, sí hay que tener la zona limpia, la base debe estar, un solado es ideal, pero si es que no se puede, bueno, hay que compactar adecuadamente la superficie inferior, y sobre eso, bueno, ya se hace el elemento con el elemento vertical que fuera una placa o una columna puntual. ¿Qué hay que tener en consideración constructivamente? La zapata tiene que tener elementos que arrastren al elemento vertical para que mantenga su ubicación de diseño. Es decir, la zapata es más fácil de ubicar porque estás dentro del terreno natural, básicamente, pero la columna que va a estar, que puede ser céntrica, o puede ser de esquina, o puede ser medianera, tiene que tener un debido control topográfico para que no se genere un desplazamiento del elemento en la estructura. Porque esto nos va a afectar, ¿no? O sea, esa columna puede ser que sea el soporte de la que divide ambientes, y va a servir de soporte para una puerta, y si se movieron 5 centímetros y nadie se dio cuenta, cuando subes el elemento y ya estás en la superestructura, te das cuenta de que el vano de las puertas van a tener que correr, o se genera problemas que en el momento que se hizo la subestructura debieron de revisarse, evaluarse y evitarse. Entonces, cada cosa tiene un procedimiento y un proceso que debemos de tener la tranquilidad y la visual para poder evaluarlo y trabajarlo adecuadamente, constructivamente. El segundo tipo de zapatas que vamos a conversar son zapatas combinadas, es decir, que tiene 2 o más elementos que su carga llega a un cimiento único. Por ejemplo, en esta imagen, acá hay 2 elementos verticales que su carga propia de la superestructura, carga viva, carga muerta que puedan tener, van a entregar a estos 2 elementos verticales, los cuales van a entregar la energía a este cimiento, y el cimiento se va a encargar de entregarlo al terreno natural, ¿no? Transmiten las cargas adecuadamente, y no necesariamente son 2, ¿no? Este es un ejemplo, pero pueden ser 2, 3, lo que esté en un área cercana y propia del diseño. Se utiliza mucho en elementos que están muy cerca, y cuando haces el diseño de la zapata aislada, te generan 2 zapatas aisladas
que en el medio tienes, no lo sé, 10, 15 centímetros. Entonces, es, constructivamente, estructuralmente puede ser que sí se dé, pero constructivamente eso sabemos que no se va a dar y al final el elemento va a ser un elemento único. Entonces, el criterio del estructural en esos casos es juntar los elementos de tal manera que tengas una zapata combinada. Entonces, ese es el concepto y la imagen que tenemos acá te da el soporte de esto, ¿no? Probablemente acá hubieron dos elementos individuales, aislados, pero estaban tan cerca las dos placas que se vio y se evaluó hacer un elemento estructural eh, más eh, aislado, eh, combinado, perdón, no aislado. Entonces, ese es el criterio y el concepto de una zapata combinada. Eh, que adicionalmente puede tener otras actividades, sí, acá en esta viga ya estamos hablando un poco en esta imagen ya estamos hablando un poco de las vigas que también van a conectar, que va a ser lo vamos a conversar en breve, pero estos elementos, así como las zapatas aisladas, son elementos independientes, que su concepción no tiene una conexión entre ambos, sino que sino que se trabaja aisladamente. Entonces, cada elemento entrega la energía de forma particular y no hay una unión una conexión en los cimientos de estos elementos en cualquier tipo de estructura, ¿no? También podemos tener zapatas a desnivel. Esta ya es una variable, ¿no? Las zapatas a desnivel que se dan muchas veces cuando los terrenos ya son muy irregulares, entonces te encuentras con una roca que, que tienes un costo muy elevado para eliminarla y llevarla a un nivel completo, o te encuentras con un terreno más suelto y te das cuenta que estructural y arquitectónicamente puedes ganar un área para un cisterna, para un estacionamiento, lo que fuera. Entonces, se generan zapatas a desnivel. Y estas zapatas a desnivel, lo que se hace parte del análisis estructural es conectarla porque están en zonas cercanas, es decir, que la zapata de la izquierda, su estructura como tal puede ser que tenga del eje del elemento vertical unos 2,5 metros, por dar un ejemplo, y la zapata inferior, del eje central tiene 2,5 metros a la izquierda, entonces ahí se genera una conexión entre ambas zapatas. Entonces, en esos casos, y hay una diferencia de altura de 1 o 2 metros, en esos casos se generan zapatas aisladas conectadas con una viga que trabajan de una manera independiente, pero son zapatas elaboradas a desnivel, pero tienen una conformación que se da en algunos terrenos, ¿no? Eh, por ejemplo, esta es la forma con la que se puede evaluar esto. Tienes una zapata con su elemento vertical y en el otro lado también tienes otra zapata y ahí se genera esta zapata a desnivel, ¿no? Esto se puede dar a veces también en puentes, ¿no? No necesariamente se da en viviendas, pero en puentes también se puede dar. Tienes el estribo en la parte superior y en la parte inferior, y hay un desnivel, y ahí se genera este tipo de elementos. Antes de continuar con lo que son las vigas, también tenemos las zapatas medianeras. Las zapatas medianeras son muy utilizadas en edificaciones de altura y al momento de hacer el diseño de la estructura, los estructurales tienen consideraciones en el perímetro, puesto que ahí le dan
le ponen elementos más rígidos que le da una trabajabilidad a la estructura como tal, que genera una ventaja ya en el interior. Entonces, lo que se busca con una zapata medianera es que son elementos muy utilizados estructuralmente en elementos de altura, porque la presencia de otras construcciones también a los costados van a impedir que la cimentación tenga alguna otra peculiaridad. Entonces, ahí se generan zapatas que son muy largas, con placas que son de 2, 3, 4, 5 metros, pero esas zapatas funcionan, son muy parecidas a las aisladas, pero son medianeras, ¿no? Y el elemento estructural no es una columna, usualmente es una placa, que ya es un elemento mucho más, más largo, más esbelto, que tiene otra configuración estructural. Continuando, bueno, tenemos lo que son las vigas de cimentación, que ya lo hemos visto algo de esto. Las vigas de cimentación son estructuras de concreto que sirven básicamente para conectar zapatas, o aisladas o combinadas. La viga se usa en suelos que la capacidad portante es baja. De tal manera que, ¿qué logramos? Logramos disminuir el asentamiento diferencial que se pueda generar. Un ejemplo de un asentamiento diferencial es de que este terreno A es distinto a este terreno B, esta viga de cimentación no existe. Entonces, este elemento empieza a asentar en el terreno y este elemento se queda en el nivel donde uno lo preparó. ¿Qué se genera acá? Se genera un asentamiento diferencial entre el elemento 1 y el elemento 2. Es lo que sucedió en la Torre Pisa, por ejemplo. El elemento 1 se dio, el elemento 2 se mantuvo, se generó una inclinación de 3 grados. ¿Cómo evitamos eso? Con una viga de cimentación que conecte el elemento 1 con el elemento 2. Así, el asentamiento de este elemento va a ser mucho más complicado, porque ya tiene una carga lateral que soporta la estructura en general. Entonces, eso le da un soporte adicional y es un tema de diseño muy utilizado. Y bueno, yo personalmente lo recomiendo bastante porque te quita una preocupación que se puede generar porque el estudio de suelo salió mal, porque no se hizo no se hicieron las calicatas en las zonas adecuadas, X, Y, Z, ¿no? Los asentamientos diferenciales pueden estar provocados por varias razones, ¿no? Porque hemos podido construir en zonas no adecuadas, porque la capacidad portante del suelo es muy baja, o por razones propias del terreno como tal, ¿no? O porque se generó una carga en la parte superior de la superestructura que la subestructura no consideró, y ahí se genera un sobrepeso que genera que un lado particular del elemento se asiente más que el otro. Bueno, para su diseño estas cargas se toman, los diseños de las vigas no son diseños normales, son diseños distintos, se toman de forma invertida. Esto debido a la reacción del suelo, ¿no? En el caso de una subestructura, la viga se diseña por una deflexión que se va a tener, pero en el caso de la viga de cimentación, la deflexión no se va a generar porque tienes el suelo, entonces se va a generar una deflexión invertida, entonces por eso el diseño es al revés, ¿no? Y bueno, la función que cumplen las vigas es de articular los elementos de la cimentación, ¿no? De tal manera que generamos una uniformidad en los elementos. Las vigas tienen que
no solamente se generan en el interior para conectar elementos internos de la estructura, sino también se generan en el perímetro. Entonces, esas vigas sirven de vigas de cerramiento, de cerramiento de la estructura, de tal manera que uniformiza todo el cimiento de la estructura y todo se mueve de una misma manera. Es decir, que si tú en el punto más externo tienes, por decir, una falencia en el terreno que no te diste cuenta, pero todo el resto del terreno está adecuado y se conecta y conversa con tu estudio de mecánica de suelos, no se va a generar ningún problema en el punto más alejado porque toda la estructura está conectada. Entonces, así intentes bajar el punto más exterior, como está conectada por las vigas, estas van a evitar que eso se asiente, ¿ya? Entonces, esto es un poco la concepción de esta, perdón, el concepto, ¿no? Las vigas conectan las zapatas aisladas y los elementos en las esquinas o en el perímetro, de tal manera que trabaje de una forma uniforme. Muchas veces estas vigas también se diseñan de una altura mayor con la finalidad de que sirva como el elemento que va a conectar las zapatas, pero también nos puede servir como el sobrecimiento, el cimiento y sobrecimiento de un cerramiento de un muro estructural que se vaya a tener. De tal manera que cumple una doble función. Una viga conecta las zapatas y te sirve como un elemento estructural, pero de un bloque o de un ladrillo en particular, ¿no? Y ya un poco para ir terminando, tenemos los que son las losas de cimentación. Las losas de cimentación bueno, es una losa, es una plataforma completa, combinada que cubre todo un área debajo de una estructura. Es decir, toda la superestructura está acentuada en una losa, en una platea de cimentación que es la que absorbe toda la energía y la distribuye uniformemente. Porque acá no se da que tienes una zapata aislada por un lado, una combinada conectada por una viga. No, acá es un elemento completo que puede tener vigas para soportar puntualmente algún elemento y te da un sobreancho como se nota en esta imagen. O puede ser que en estas zonas puntuales tenga una carga mayor y ahí evitamos un soporte, pero el concepto es soportar toda la carga viva y la carga muerta del elemento, de la estructura. Este tipo de cimiento es el más adecuado y apropiado cuando la presión del suelo, cuando la capacidad del suelo es muy baja. Entonces, la carga que se va a tener en la parte superior se distribuye en zapatas excéntricas que cubren más el área y en el interior tienes ya estas vigas de cimentación. Ojo, esta losa de cimentación. Ojo, la losa de cimentación no es de que, o sea, si conecta todo el elemento, pero aparte, si fuese necesario, cada elemento vertical puede tener un sobredimensionamiento estructural y de acero para tenerle y darle un soporte adicional, ¿no? Eso es a criterio y evaluación del estructural. Cuando el suelo tiene estratos diferentes que pueden generar algún asentamiento diferencial, la losa de cimentación te evita y te quita un riesgo que puedas tener, no en uno, porque un edificio no se va a asentar en 5 meses, en 6 meses, va a pasar 1 año, 2 años, 3 años, va a haber movimientos sísmicos que generen un movimiento en la parte inferior de la superestructura, y recién se va a dar, ¿no? Entonces, si se analiza y se ve que el terreno no es el adecuado, estas losas serían lo más ideal y lo más lógico para poder dimensionarlo. Ahora, obviamente,
una losa es un elemento mucho más caro, porque la cantidad de acero que vas a necesitar, la cantidad de concreto que vas a necesitar, no es comparable con si fuesen zapatas aisladas o combinadas con una viga de cimentación, porque siempre en ese proceso vas a tener áreas libres que no tienen carga y que no reciben carga. En cambio, en la losa de cimentación siempre vas a tener este tipo de carga que va a entregarse, ¿no? Eh, bueno, en ocasiones se puede aplicar mejor estos cimientos para, pueden ser en áreas puntuales, ¿no? No necesariamente en todo el elemento, en todo el terreno. Si estructuralmente se ve que hay una zona particular que corre un riesgo, se puede hacer una losa de cimentación ahí conectada con unas vigas que conecten con toda la estructura y pueden combinarse, ¿no? Pero eso va a ir de la mano con el estudio de mecánica de suelos y con el diseño del ingeniero estructural. Entonces, un poco esto es lo que les mencionaba, es una losa de cimentación completa, y sobre esto va a venir ya la superestructura. Y bueno, acá la cimentación se hizo con muros pantalla, porque cada día estamos profundizando más las estructuras para ganarle área al terreno y haciéndolas más altas, ¿no? Entonces, la forma de hacer estos elementos más profundos son básicamente con muros pantalla. Bueno, ya me he extendido un poco de la presentación. Esto es lo que quería compartir con ustedes para que lo tengan en consideración y espero haya sido del total agrado de cada uno de los participantes. Bueno, Cristian, muchísimas gracias por esta conferencia que nos acabas de dar, una gran explicación sobre los diferentes tipos de cimentaciones superficiales. Muy clara tu exposición. Quiero agradecer también a nuestros patrocinadores de hoy, de Perú, Pacasmayo, empresa productora de cemento concreto y prefabricados, UNACEM, Unión Andina de Cementos, que es la fusión de Cementos Lima y Cemento Andino, y Cemento Yura, productor y comercializador de cementos. Y de Colombia, agradecemos a Argos Cementos y Concretos, Master Builder Solutions, el máster en soluciones químicas para la construcción, y Cementos Alión, siempre firme. Antes de pasar a la sesión de preguntas con Cristian, voy a invitar a todos ustedes, nuestros asistentes, a que nos cuenten cómo les pareció la conferencia de hoy. En pantalla hay un QR que pueden escanear con su celular, o si quieren entrar por el link que vamos a publicar en el chat para contestar una encuesta muy breve. Allí nos dicen cómo les pareció la conferencia y si quieren, qué temas les gustaría que revisáramos en futuras presentaciones. Bueno, vamos a tener ahora un tiempo para revisar con Cristian las preguntas que nos han llegado a lo largo de la conferencia. Entonces, Cristian, la primera de ellas tiene que ver con el señor Oscar Caviedes nos hace la siguiente pregunta. ¿En qué momento del diseño estructural se debe considerar el uso de las zapatas corridas? Bueno, la zapata de corrida, como lo mencioné, es un elemento perimetral, ¿ya? Entonces, al ser un elemento perimetral, usualmente tenemos al costado de una edificación que vamos a construir, yéndonos al tema de vivienda, de un edificio de 10 pisos, en alguno de los costados vamos a tener una vivienda que no te va a permitir ni abrir una ventana, ni tener un ambiente de iluminación. Entonces, estructuralmente necesitamos darle solidez al elemento tanto en el eje X como en el eje Y, en ambos sentidos de la estructura. Entonces, es ventajoso aprovechar en estos casos la zapata corrida para conectar con el vecino y hacer un elemento que te dé la esbeltez que vas a necesitar para la edificación. Entonces, no se hace de zapatas corridas en el medio de una estructura, porque vas a perder área, pero sí en los perímetros. En ese caso, lo ideal sería en el perímetro, en cualquiera de los costados de la edificación.
Bueno, gracias, Cristian. César Delgado quiere saber, ¿el contacto lateral de los cimientos con el terreno es permisible o cómo se protege el elemento en ese caso? O sea, el contacto de la zapata contra la tierra. Claro, bueno, creo que la consulta va, el contacto de los cimientos con el terreno es permisible, ya, ok. Con la tierra no hay problema en realidad. Es más, no genera ningún problema siempre y cuando se tenga claridad de que no hay una filtración que se pueda generar por la zona, ¿no? Porque si se genera una filtración, el problema es de que, y el concreto no es permeable completamente, el agua puede entrar y corroer el cimiento. Entonces, muchos proyectistas lo que dicen es de que se tiene que poner una malla, una manta de plástico en el perímetro para cubrir el elemento y recién vaciarlo en ese sentido. Otros, dependiendo del terreno, pueden encofrar el terreno y hacerle un sellamiento por fuera, pero depende mucho de la estructura y de cómo se va a generar el cimiento como tal, ¿no? Ok, Cristian, ¿cuál es el recubrimiento que deben tener esas varillas en los elementos de cimentación? Depende del elemento, en realidad. El acero nunca puede tener un contacto con el terreno natural y no puede ser que el acero tenga, y eso va tanto para la parte inferior como para los laterales. Es decir, hacia la parte de abajo tenemos que ponerle unos dados de concreto para levantar la estructura, es decir, no tiene que estar en contacto en la parte inferior. Y para los laterales, si es que el elemento tiene, por decir, 1 metro de ancho, el fierro tiene que tener 95 centímetros o 94 centímetros, dependiendo de lo que indique el ingeniero estructural. Pero si es que tú lo pones a 1 metro, lo que va a generar es de que la punta lateral del fierro va a sobresalir o va a estar al nivel del concreto. Entonces, si es que se dieran las condiciones de lluvia o de una filtración y empieza a correr ese acero, ahí es donde se puede generar un problema estructural a futuro, ¿no? Ok, gracias, Cristian. Cristian, Luis Alfredo Acevedo nos dice, ¿qué características debe tener el hormigón de saneamiento? Eh, bueno, Nosotros le decimos concreto de limpieza en Colombia. ya, está bien. Eh, Entiendo por concreto de saneamiento que estamos hablando de que va a tener contacto con el agua, ¿no? No, yo Bueno, lo que entiendo es que es el concreto que echas para limpieza del terreno, ok. El solado. En realidad, el solado. eso es nosotros le decimos solado, eso es un concreto pobre que, que la función que tiene básicamente es de nivelación, ¿no? Entonces, no es un concreto estructural, no es un elemento que va a soportar una carga de la superestructura como tal, sino te va a dar las facilidades para hacer un trazo adecuado, te va a dar la tranquilidad de que si hay agua por la zona no va a tener contacto con el acero, con el concreto directamente, sino es una superficie que va a estar en el intermedio, ¿no? Ahora, no necesariamente siempre hay este tipo de hormigones. A veces eh, se evalúa la zona y el área y nos damos cuenta que tenemos que hacer un mejoramiento. Entonces, ahí podemos colocar un concreto ciclopio en la parte inferior, es decir, de la zapata, del fondo de zapata, 1 metro, 1 metro y medio, que es concreto de 175 kilogramos por centímetro cuadrado con con 30% de piedra entre 4 y 6 pulgadas. Eso le va a dar lo que genera es que le dé un soporte a la zapata como tal, y la zapata se sienta sobre esa subzapata. Ah, ok. Y de esa manera ya mejoras la calidad del terreno y te da un asentamiento para que tu estructura caiga sobre un elemento ya estructurado, ¿no? Bueno, Cristian, Henry Hoyos nos dice, ¿cuándo se hace necesario el diseño de zapatas de contrapeso?
Depende mucho de la estructura y del elemento en realidad, ¿no? Hay que ver qué tipo de estructura es, qué elemento es, cómo está la consideraciones de la capacidad portante del terreno y cuál es su ubicación. Entonces, eso ya es un tema mucho más particular en realidad, ¿no? Ya hay que entrar a un tema estructural más que otra, más que, o sea, aparte del criterio que se tiene que tener en la ejecución, ya hay un tema estructural que tiene que tener un detalle particular para este tema. Ok. Maritza Gómez nos dice, ¿es aconsejable aplicar impermeabilizantes a las zapatas o fundaciones? Dependiendo, va a depender del elemento en realidad, ¿no? Si son zapatas o fundaciones de canales, digamos, o tienes un canal cerca, es recomendable eh, para, para, para recubrirlo básicamente, ¿no? Eh, si no hay necesidad porque estás en una zona, en una área rocosa o en una zona dentro de la ciudad que no tiene, que sabes que no va a haber ese problema, no es necesario. En realidad, lo que sí se tiene que impermeabilizar es un cisterna, ¿no? El cisterna lo tienes que impermeabilizar para que no se genere filtraciones porque el concreto no es 100% permeable, entonces eh, es permeable, diré. Entonces ya hay que cubrir los poros exteriores e interiores para que no haya una filtración. Pero las zapatas como tal, si es que no es necesario, si es que una evaluación eh, constructiva no es necesario, no se No vale la debería de pena. aplicar. Ok, perfecto. Luis Fernando Castro nos dice lo siguiente. En un sistema de albañilería confinada, los cimientos soportan las cargas de los muros portantes. Entonces, ¿por qué el concreto que los conforma es una mezcla pobre? Perdón, ¿me puedes repetir, por favor? Dice, en un sistema de albañilería confinada, los cimientos soportan las cargas de los muros portantes. Entonces, ¿por qué el concreto que los conforma es una mezcla pobre? No es No. una mezcla pobre. En albañilería confinada, sí, sí es un concreto estructural. Sí. Hay la forma en la que se ha creado, diseñado el elemento, sí te dice de que esto tiene que ser, que estos cimientos eh, tienen que cumplir con una necesidad de resistencia del concreto como tal. Lo que yo había comentado es cuando no son elementos estructurales, cuando son elementos de cerramiento. Cuando son elementos de cerramiento que solo cargan su propia carga, es decir, no hay una conexión entre el elemento vertical y la viga o la losa superior, ahí se podría generar que sea un concreto pobre porque solo va a soportar su peso como cerramiento. Es decir, un parapeto exterior, no lo sé, el vano de una ventana pequeña, cosas así. Pero si va a soportar carga, ya tiene una concepción estructural distinta. Es decir, tiene un soporte, tiene una conexión con la losa, con una viga, y por ahí tiene que tener elementos de arriostre como columnas laterales de amarre. Eso sí eso sí es estructural, ahí sí, sí tiene que aplicar concreto de resistencia adecuada, ¿no? Bueno, gracias, Cristian. Edwin Alvarado nos dice, ingeniero, buenas tardes. ¿Los refuerzos de las zapatas deben tener gancho, escuadra o pueden ir rectos? Eh, la preferencia es que tenga gancho escuadra, ¿no? Y es lo usual en los diseños estructurales. Eh, pero también he visto estructurales que lo dejan recto en realidad. No, ya es un tema estructural que no es mi fuerte en realidad, pero depende mucho de, de cómo ha sido conceptualizado, ¿no? Ok. Bueno, Javier César Castillo nos dice, para un muro de gravedad de 30 metros por 4 metros de altura y 50 metros en zona de rocas y suelo mixto con gravas, ¿qué solución se puede dar para gastar menos en excavación? Es un muro bastante robusto. Dice Me puedes 30 repetir las metros, dimensiones, por favor? un muro de 30 metros de largo por 4 metros de altura y 50 centímetros en zona de rocas. Es un señor muro. Es básica, me parece que sería casi un muro, Como de una, contención un muro de contención pareciera que fuera por por las por las dimensiones. dimensiones, sí, Ajá. Los muros de contención tienen otro criterio de de diseño, diseño. puesto que no solo soportan su carga y la carga que puedan tener del edificio, sino hay un empuje lateral.
Entonces, el concepto de diseño de ese muro de contención ya es distinto. Si es que solo es un muro de cerramiento, puede ser una columna, una zapata, eh, podría ser una zapata medianera, ¿no? Pero si ya tiene carga lateral, ahí ya tiene que hacer un diseño distinto. Especial. Ujú. Correcto, sí. Bueno, Cristian, ya para terminar, nos pregunta Adriana Orjuela, ¿los muros pantalla se clasifican como parte de la cimentación? Los muros pantalla son, no es cimentación y sí es cimentación, ¿no? O sea, tiene una formación media particular. Yo creo que yo personalmente yo sí los clasifico dentro de la cimentación, puesto que tienen una configuración estructural de recepción de carga y de entrega en la parte inferior, porque el muro pantalla, si bien es cierto, es un muro que se va construyendo de arriba hacia abajo, pero en la parte inferior tiene una zapata, tiene un elemento de arriostre, entonces sí entraría a ser un muro, sí entraría a ser una cimentación particular, pero sí es una cimentación. Sí, es parte de la cimentación. Bueno, Cristian, pues muchísimas gracias por la conferencia que nos has dado hoy. Con esto la damos por terminada. Gracias por compartirnos tus conocimientos y tu experiencia. Esperamos tenernos nuevamente con nosotros en una próxima oportunidad. Muchas gracias a ti, Claudia, gracias Pilar, gracias a cada uno de ustedes. Espero haber absuelto algunas dudas que hayan tenido en este tema. El tema de cimentaciones es un tema muy rico, muy abundante. Los suelos son muy particulares y la industria cementera ha trabajado distintos tipos de cementos que se han ido adecuando a las condiciones, no solo en terreno firme, sino también en terrenos en la costa, para temas de salinidad, etc., ¿no? Entonces, Correcto. yo les agradezco su tiempo y el esfuerzo porque siempre un sábado es un día complicado para todos, Un ¿no? sábado Gracias. es un día muy difícil, pero gracias a todos tenemos más de 400 personas conectadas. Quiero agradecer también a nuestros patrocinadores, Pacasmayo, UNACEM y Cemento Yura de Perú, y a Argos Master Builder Solution y Cemento Salión de Colombia. Quiero contarles cuáles son los próximos eventos que tenemos. Entonces, el primero de ellos, pues, es la próxima conferencia de este módulo 2. Tendremos el próximo sábado 3 de la tarde la conferencia número 5 y última de este módulo, asegurando la calidad de las estructuras básicas de concreto, verificaciones. Este sábado veremos los ensayos que hay que hacer y las pruebas que hay que hacer para asegurar la calidad de los elementos de concreto. Entonces, muy pendiente. Recuerden que asistiendo a 4 de las 5 conferencias reciben a vuelta de correo su certificado, su constancia de asistencia. Bueno, tendremos también a SOCEM, está invitando a la conferencia Mejora la rentabilidad de tu obra, albañilería armada y morteros embolsados. Esto va a se va a realizar el día 8 de septiembre a las 11 de la mañana, hora Colombia, Perú, por la plataforma virtual de Microsoft Teams. Las personas interesadas en asistir deben escribir un correo electrónico a contacto@asocem.pe. Bueno, tendremos también del 28 de septiembre al 1 de octubre la reunión del concreto virtual, la RC 2021. Es un evento lleno de información técnica sobre cementos, concretos prefabricados, el evento más grande en Latinoamérica, y allí vamos a tener conferencias de gran interés. Las inscripciones están abiertas y pueden hacerlas sin costo. Quienes estén interesados, ingresen a la página web www.reuniondelconcreto.com y allí pueden realizar su inscripción en este momento. Y dentro de la reunión del concreto virtual RC 2021 vamos a tener, hemos abierto el tercer concurso universitario del cemento, del concreto, perdón, que se va a realizar en el marco de la reunión del concreto 2021. Si ustedes conocen a alguna persona, estudiante de alguna carrera de ingeniería, arquitectura y carreras afines, por favor, pásenle el dato de que están abiertas las inscripciones al concurso internacional y pueden participar simplemente inscribiéndose. Vamos a poner en el chat
el link de inscripciones y de consulta de las bases del concurso. Bueno, ya para terminar, quiero agradecer a todos la participación el día de hoy. Si están conectados por YouTube, los invito a oprimir el botón de suscripción y la campanita de notificaciones para estar conectados con nuestro programa técnico. Así ustedes reciben información sobre el momento en que estamos emitiendo en vivo. Nuestras presentaciones se pueden descargar de la página web una vez termine el ciclo a unos precios muy económicos. Recuerden que si son suscriptores de la revista Noticreto pueden descargarlas sin costo, si no, deberán cancelar unos valores que están bastante económicos. Bueno, gracias a todos por su asistencia. Pueden seguirnos en redes sociales a Prosemco y a SOSEM. Estamos en Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, y a SOSEM lo encuentran en Facebook y LinkedIn. Gracias entonces a nuestros patrocinadores de Perú, Pacasmayo, UNASEM y Cemento Yura, y a nuestros patrocinadores de Colombia, Argos, Master Builders y Alión. Pero sobre todo muchas gracias a ustedes que se tomaron el tiempo de asistir a esta conferencia hoy sábado 3 de la tarde. Nos vemos entonces el próximo sábado para la quinta conferencia y última de este módulo. Feliz tarde para todos.